El retrato perdido. La vida solo tiene sentido si hay una historia que contar. Carlos Jiménez. Mi padre vino el otro día al apartamento para que platicáramos, pues es una actividad que hacemos una vez al año cada año. Él me invitó a desayunar y mientras estábamos platicando, él me comentaba que lo acababan de despedir. Ya con más de 50 años, pues como sabrán, es un poco difícil encontrar trabajo. Entonces me dijo que iba a haber la posibilidad de jubilarse. Yo, algo incrédulo y un poco desinteresado por el tema, pues ni siquiera tengo un trabajo estable, le dije que bueno, que lo sentía y que pues traté de empatizar con él, ¿no? Le comenté que si quería visitar el apartamento que estaba arrendando porque prácticamente quedaba enfrente del centro comercial donde estábamos comiendo. Él al principio se notó un poco renuente, como si estuviera algo ocupado, como si tuviera algo que hacer más tarde, pero le digo, oye, no te acaban de despedir, ¿qué tienes que hacer? A lo que él de manera dubitativa y afirmativa me dice, pues claro, tienes razón. Y pues nos pusimos en marcha al apartamento. En el apartamento guardo unas 200 obras de arte, entre dibujos, pinturas y cosas que fui haciendo con el tiempo. Algunas se van vendiendo de forma inusual e imprevista y otras pues solo son recuerdos. Mi padre me había solicitado que si podía regalarle alguna pintura o dibujo, el que fuese, pues quería tener algo mío. Yo dudando un poco, pues para dar un contexto, a mi padre lo he visto unas 30 veces en los últimos 30 años, por lo que podrán imaginar que no tenemos una muy buena relación. Aparte de ello, regalar arte siempre es un tema, pues la gente no lo aprecia. Una obra que se regala, la gente generalmente la deja tirada. La gente aprecia más las obras que compran, pues le dan un valor intrínseco y a veces subjetivo. Sin embargo, esta vez acepté. Dije, bueno, voy a hacer las paces y vamos a ver qué obra es la que él quiere. Pero para contar qué obra terminó siendo la que se llevó, me tengo que regresar unos 30 años al pasado. Si a este punto no están aburridos, acá les va la historia. Cabe recalcar que será algo largo. Un día, cuando tenía unos 7 u 8 años, en unos papeles viejos que estaban aperchados en el cuarto de mis abuelos, encontré un retrato. El retrato de mi madre. Estaba sucio, roto, corroído, con moho y tenía algunos agujeros hechos por los que puedo deducir que eran bichos, ya que pues vivíamos en una zona roja y había mucha humedad, junto a un libro que igualmente sin la tapa de la portada estaba algo dañado por la misma humedad y con algunas páginas faltantes recitaban Fun with a Pencil, Loomis Andrew. Quedé impactado. No sabía qué era eso o por qué estaba allí abandonado. Mis abuelos siempre fueron muy distantes en ese sentido. Solo me explicaron que pertenecían a mi padre antes de marcharse. Tomé ese libro y empecé a dibujar todos los días. Nunca pude hacer un buen dibujo de ese libro y cuando me sentía orgulloso de algo que había hecho, se lo mostraba a mi madre y recuerdo que ella lo veía con un rostro de indiferencia o con una sonrisa de hipocresía. Yo me volví algo caótico y loco cuando entré en la adolescencia. Seguía sin poder dibujar bien, lo cual me frustraba y terminé rayando los muebles, la cama, todo lo que tenía madera o metal. Recuerdo haber agarrado un destornillador y empezar a rayar y rayar y rayar sin parar. Claro,
Mis padres no sabían qué hacer, de repente me lo reprochaban, pero como teníamos otros problemas más grandes, eso era lo de menos. Así que los muebles viejos terminaron marcados por mí. Mis abuelos y mi madre no querían que hiciera arte, pues iba a parecerme a mi padre, y quien pues a grandes rasgos desapareció e hizo otra familia. Era una idea que no les agradaba, o al menos eso parecía. Mi rostro es exactamente igual al de mi padre. Es el mismo pero más joven. Siempre que pedía que me inscribieran a clases de arte recibía negativas o alguna excusa como pues que no había dinero, pero ahora sé que era mentira. Recuerdo que aunque económicamente no nos estaba yendo bien, tuve una Nintendo Wii nueva, así que siempre pudieron inscribirme a una escuela de arte, pero no lo hicieron. Con mi padre nos veíamos de manera esporádica. Él me contó que más joven trató de incursionar en temas de la pintura, pero que hacía vallas publicitarias pintadas a mano. Mi abuelo, de parte de mi padre, también pintaba, pero nunca se dedicó a eso tampoco. Ese cuadro y ese libro que mi padre abandonó en la casa de mis abuelos lo iba a perseguir el resto de su vida. Avanzamos hacia el año 2013. Yo estaba frustrado porque por más que lo intentaba no podía dibujar. Estaba en un punto en el que iba a entrar a la universidad y tenía que decidir qué estudiar y qué hacer con mi vida. Recuerdo que lo primero que pensé fue, bueno, no puedo estudiar arte porque las circunstancias no me lo permitieron. Voy a seguir eso en la universidad. Fui a la única universidad pública que existe en el país y me presentaron el programa y tal, pero quedé con muchas dudas. Dije, no sé si esto es para mí. Yo no quiero estudiar historia del arte o saber cómo restaurar una pintura, así que descarté la cuestión, porque lo que yo quería hacer era simplemente dibujar. Le dije a mis abuelos y a mi madre que quería estudiar en una universidad privada y su negativa fue instantánea, pues dijeron que no la podían pagar. Lo entendí. Vivíamos, como dije, en una zona roja y a duras penas podíamos sobrevivir, y de hecho a 2 amigos del colegio los mataron por querer robar un automóvil, y a otro, al parecer, lo metieron a la cárcel por lo mismo. Es la realidad, no es para dar lástima o querer empatía, así son las cosas. Tomé mis papeles y empecé a enviar solicitudes a todas las universidades privadas que se me ocurrieron. Absolutamente todas me dejaron en visto y nunca tuve una respuesta, entonces la opción era trabajar, obviamente. Conseguí un puesto en un lugar de impresión de planos que ahora ya no existe y los horarios eran horribles, pero ¿qué podía hacer? Era lo que había. Y allí estaba yo, en una universidad privada, pagando una matrícula que era un poco menos del salario mínimo en el país y trabajando y estudiando 18 horas al día. Claro, sin contar las tareas y las asignaciones. No era una situación sostenible. Al poco tiempo, 3 meses después, renuncié, tanto al trabajo como a la universidad, pues no podía seguir en esa situación. Recuerdo haber regresado a la casa de mis abuelos y no hacer nada por aproximadamente 6 meses. Recostado en la cama, a veces levantándome a las 12 del mediodía y jugando videojuegos que eran mi mayor distracción. Y dije, pues bueno, ya está. Me tocará hacer lo que se hace en el barrio, ¿no? Si ustedes entienden. Pero algo extraño pasó. Resulta que en el colegio donde había estudiado, la maestra se había ido porque le ofrecieron un mejor trabajo. Entonces, como yo acababa de salir y tenía un promedio decente, pues me hablaron para que fuera el profesor interino durante un tiempo. Trabajé los siguientes 6 meses como profesor interino de diseño. Fue algo complicado, pues tengo un ego bastante grande y ahora veo que es un problema, pero logré sacar el tema adelante. Para inicios del año ya tenía ahorrado lo suficiente como para estudiar en la universidad privada al menos 3 meses y pues dije, vamos, son 3 meses.
Le aposté como a veces hay que apostarle a la vida, ¿no? Pasaron los 3 meses y pues me estaba quedando sin dinero. En la universidad me estaba yendo bien, simplemente pues los recursos se estaban acabando. Entonces prácticamente todo lo que ganaba se iba en la matrícula y en la mensualidad de la carrera. El problema es que los horarios empezaron a no coincidir unos con otros y dije, rayos, creo que serán los últimos 3 meses que pasaré acá. Pasó algo más y es que conocí al decano de la facultad. No voy a mencionar su nombre, pero un día en una clase que por cierto tenía que ver con dibujo me dijo con su voz grave y chistosa: Patojo, buenos trazos. Y yo le contesté, gracias. Creo que serán los últimos que voy a hacer, porque no me voy a inscribir el próximo ciclo. Él me vio con una cara de incredulidad y creo que no podía creer cómo alguien que se estaba esforzando tanto iba a tirar la toalla y en los primeros 3 meses. Le comenté el tema, pues que era económico, que no podía seguir porque prácticamente la carrera me la estaba pagando yo y los horarios de la universidad estaban entrando en conflicto con mi otro trabajo, entonces no podía pagarla. Era una cosa o la otra. Y obviamente sin trabajo pues no podía estudiar. Él me dijo, ven a mi oficina después de clases, quiero hablar contigo. Yo acepté un poco incrédulo, pues la solicitud de una beca y la negativa ahí estaba. Entonces, ¿para qué me quería citar aquel señor de pelo blanco, voz agradable y mucho carisma, por cierto? Sentía que cuando este señor te regañaba parecía que te estaba contando un chiste, así que te lo tomabas muy bien. Fui a la oficina, me había comentado que le llevara todos los trabajos que había hecho hasta la fecha y me hizo pasar rápidamente. Yo, con una carpeta llena de dibujos, diseños y letras, le comenté que este era mi trabajo y pues él me dijo que para el promedio de estudiantes mis dibujos eran buenos. Cosa que obviamente yo dudaba porque traté de tantas maneras de aprender a dibujar de forma autodidacta, pero supongo que él vio algo en mí. Quizás potencial, quizás, pues quién sabe, él sabrá. Me dijo, voy a hablar con alguien para ver si te podemos conseguir una beca. Y yo, incrédulo, le dije, pero es que yo ya pregunté y acá no dan becas. Y él me respondió, sí, pero tú sos un caso especial, así que déjame ver qué puedo hacer. A la semana siguiente me vuelve a citar a la oficina y me dice con su voz grave y agradable, Patojo, te conseguí algo, pero hay una condición. Te vamos a dar una beca, pero tienes que trabajar acá durante toda la carrera. Yo estaba anonadado. Esa fue la primera cosa que cambió de verdad mi vida, pues por unos simples dibujos mal hechos había abierto una puerta y era una puerta que no sabía lo importante que iba a ser en el futuro. Acepté inmediatamente. Renuncié a mi otro trabajo. Y en medio de eso encontré un lugar donde se enseñaba a dibujar desde cero. El atelier de arte. Con técnicas modernas que venían tanto de Europa como de Estados Unidos. Entonces ahí me ven gastando parte de mi salario entre estudiar en la universidad y el resto en la academia de arte. No tenía tiempo para nada. Prácticamente entre semanas se lo dedicaba a la universidad, entre trabajar y estudiar, y los fines de semana me dedicaba a dibujar y pintar. Así que esa fue mi historia durante 5 años aproximadamente. En un año aprendí tanto en el atelier de arte que el retrato que están viendo es uno de los ejercicios más difíciles que se hacen en la academia. Pues tiene que quedar exactamente igual y con los antecedentes que yo tenía no era algo que esperaba. Pero mi maestro insistía y de hecho mi maestro de arte, pues a él le debo mucho, sobre todo la disciplina, y muchas personas me trataron de enseñar a dibujar, pero solo él supo cómo hacerlo de una forma correcta y tuvo la paciencia para hacerlo. Es una lástima
que él ya no se dedica a eso, pero al menos está feliz con la vida que tiene. Y así llegamos al año 2024, nuevamente. Mi padre y yo estábamos revisando obras en el apartamento, en el cual pues tenía unas 200 y unas 75 estaban enmarcadas y listas para ser compradas o llevadas, ¿no? Se las mostré y lo veía dubitativo, como dudando mucho de lo que quería, y le dije, claro, es que siempre pasa eso, la gente quiere que le regalen obras, pero les ofreces algo y dudan porque no saben qué quieren, ¿no? Entre todos los viejos dibujos recordé aquel autorretrato. Se imaginarán, pasaron 10 años y pues ese retrato hecho en el 2014 aún lo tenía más o menos intacto en el 2024. Y dije, se lo voy a mostrar, solo como una curiosidad, pues recordaba el retrato de mi madre y que lo había dejado en la casa de mis abuelos, y le conté la historia, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Al ver que mientras sacaba aquel retrato del papel café en el que estaba envuelto mi padre, su rostro literalmente cambió. Un semblante de tristeza, frustración, cansancio y sobre todo nostalgia. Una lágrima quiso rodar por su mejilla, pero no pudo. Y es que sí, pasaron casi 25 años y solo nos hemos visto de manera intermitente. Al ver su reacción en mi cabeza no pude pensar otra cosa más que este es. ¿El qué?, me dice. Este es el cuadro que te vas a llevar, porque lo vi. Algo se movió en su cabeza. Algo le provocó. Porque algo que no he contado es que en esos 25 años, él ha ocultado el hecho de que existe un hijo que hace arte y que está fuera de su círculo familiar. El problema es que él tiene otro hijo y es exactamente igual a mí. Ese cuadro representa su pasado, su presente y su futuro. Tan simple como eso. Y de hecho eso fue lo que él me dijo. Yo sin dudarlo le dije, ¿te lo vas a llevar? Se lo empaqué y mientras lo hacía me daba excusas de que no podía hacerlo porque no estaba listo o que le iba a causar un gran problema. Y le digo, pues no me importa. Y también le hice prometer que no importaba cuándo, pero algún día lo iba a colgar y lo tenía que colgar donde todos lo vieran y tendría que contar su secreto. Mi padre nunca quiso dedicarse al arte. Siempre dijo que era muy difícil y sí, en efecto lo es, en especial en nuestro país. A veces lo pasas bien, otras veces lo pasas muy mal. Pero lo que nunca supo es que el retrato que dejó tirado, abandonado, roto en la casa de mis abuelos, junto a ese libro, lo iba a perseguir. Sí, lo iba a perseguir 54 años después. Mi padre vio al abismo en ese retrato. Y no fue el abismo el que le regresó la mirada. Fui yo.